La riqueza, para la mayoría de la humanidad, es la cima de la ambición, el sueño de una vida sin límites. Miramos a los multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, y los vemos como dioses modernos, seres que han conquistado el mundo y que viven en una realidad que es inaccesible para el resto de nosotros. Su poder no es solo financiero, es un poder que redefine el futuro, que desafía a la muerte y que incluso busca colonizar otros planetas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la riqueza en la Biblia no es vista como la bendición suprema, sino como una de las trampas más peligrosas que existen? ¿Qué pasaría si el libro más leído del mundo nos da una respuesta clara y aterradora sobre el destino final de aquellos que acumulan fortunas? Jesús, en su ministerio, a menudo hablaba en parábolas, en historias que escondían una verdad profunda. Y una de sus enseñanzas más famosas y enigmáticas es una advertencia directa a la humanidad sobre el poder de la riqueza. A un joven que le preguntó qué debía hacer para obtener la vida eterna, Jesús le dio una respuesta que sacudió a sus discípulos hasta la médula. Él le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Cuando el joven se entristeció y se fue, Jesús, mirando a sus discípulos, pronunció estas palabras que han resonado por 2 milenios. «Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Estas palabras, a primera vista, parecen una condena absoluta. La imagen de un camello, el animal más grande del Medio Oriente, intentando pasar por el ojo de una aguja, un agujero minúsculo, parece sugerir que es una tarea imposible. ¿Estaba Jesús diciendo que todo rico está condenado? La respuesta a esa pregunta es el misterio que vamos a desvelar, porque el significado de esta parábola es mucho más profundo de lo que parece. La frase «el ojo de una aguja» ha sido objeto de debate por siglos. Algunos historiadores sugieren que se refería a un portal estrecho en las murallas de Jerusalén, una puerta tan angosta que los camellos tenían que agacharse, deshacerse de su carga y pasar con gran dificultad. En ese sentido, la parábola no es una metáfora de la imposibilidad, sino de la gran dificultad. Para que un camello pasara, tenía que dejar atrás todo su equipaje, y para que un rico entre al reino de los cielos, tiene que deshacerse de su apego a sus posesiones. La Biblia no condena el dinero en sí mismo, sino el corazón que se aferra a él. La riqueza, como la sal en el desierto, parece ser una necesidad, pero puede deshidratarte y matarte si te obsesionas con ella. Se convierte en un dios, un ídolo. Ofrece una falsa seguridad, un sentido de control y de poder que te hace creer que no necesitas nada ni a nadie más, ni siquiera a Dios. Y esta mentalidad no es una fantasía de la antigüedad, es la mentalidad de la mayoría de los multimillonarios modernos. Ellos invierten en tecnología para detener el envejecimiento. Buscan prolongar la vida y construyen refugios subterráneos para sobrevivir al fin del mundo. Su confianza no está en un poder superior, sino en su propia inteligencia, su propia fuerza y su propio dinero. Y esta es la trampa que Jesús vio con perfecta claridad. No es el dinero lo que te condena, es la creencia de que no necesitas a Dios porque tienes dinero. Este es solo el principio. La Biblia tiene mucho más que decir sobre por qué la riqueza es una trampa mortal y cómo el destino de aquellos que la adoran no es lo que ellos imaginan. Es un viaje de revelación que te obligará a cuestionar no solo lo que tienes, sino lo que realmente valoras. En nuestra búsqueda por entender el destino de los multimillonarios, hemos desenterrado una verdad fundamental. El problema no es el dinero en sí mismo, sino el corazón que se apega a él. La Biblia no condena la riqueza, sino el amor a la riqueza.
Es un concepto tan importante que el apóstol Pablo en su carta a Timoteo lo llama la raíz de todos los males. Y esta frase, que se ha usado por siglos, es más que una simple advertencia moral. Es una descripción precisa de un peligro espiritual que va mucho más allá de la codicia. Para entender este peligro, debemos mirar a un personaje que lo tuvo todo y lo perdió todo espiritualmente: el rey Salomón. Salomón fue el hombre más rico que jamás haya existido, y la Biblia nos dice que su sabiduría fue un don de Dios. Tenía más oro que cualquier rey, más mujeres que cualquier hombre, y una gloria que eclipsaba a todas las naciones. Su templo era la obra más magnífica de la antigüedad. Sin embargo, su historia no termina en gloria, sino en una advertencia aterradora. Su inmensa riqueza y su poder absoluto lo llevaron a la autosuficiencia. Se sintió tan seguro de su propia grandeza que comenzó a confiar en sus ejércitos, en sus posesiones y en sus alianzas con naciones paganas. Su corazón, que al principio estaba dedicado a Dios, se desvió por la idolatría de sus muchas esposas. El dinero y el poder, que deberían haber sido herramientas para glorificar a Dios, se convirtieron en un fin en sí mismos. Salomón, el hombre más sabio, cometió la mayor de las locuras. Se alejó del único que podía darle verdadera seguridad. El peligro oculto de la riqueza es que te da una falsa sensación de inmortalidad y omnipotencia. Te hace sentir que puedes controlar tu destino, que eres tu propio Dios. La riqueza te susurra al oído que no necesitas un poder superior, que no necesitas depender de nadie, que no necesitas rendir cuentas. Y esta mentalidad es un veneno que mata el alma. En lugar de reconocer que todo es un regalo de Dios, el rico comienza a creer que es el arquitecto de su propia fortuna, el dueño de su propio reino. Esta mentalidad es una réplica exacta de la que vemos en los titanes de la tecnología de hoy. Los multimillonarios modernos no se contentan con amasar fortunas. Buscan resolver el problema de la muerte. Invierten miles de millones en la búsqueda de la inmortalidad tecnológica, de alargar la vida indefinidamente a través de la genética y la inteligencia artificial. Construyen refugios subterráneos para sobrevivir a desastres globales, como si su dinero fuera un escudo contra el apocalipsis. Sus ambiciones no son terrenales, son divinas. Quieren ser los amos del universo, los colonizadores de Marte, los creadores de una nueva especie. Y en esa búsqueda se vuelven tan arrogantes que no pueden ver que están cayendo en la misma trampa de Salomón. La riqueza se convierte en un ídolo cuando tomas lo que te fue dado y lo adoras en lugar del dador. Y para aquellos que tienen una gran fortuna, la tentación de caer en esta idolatría es casi irresistible. Porque ¿cómo puede un hombre que puede comprar casi todo en la tierra reconocer su propia impotencia ante un Dios que está fuera de su alcance? La parábola de Jesús no era un ataque a los ricos, era un acto de compasión. Era una advertencia sobre la trampa que los espera y la gran dificultad que enfrentarán si no sueltan su apego. Porque si tu corazón está atado a tu cuenta bancaria, a tus posesiones y a tu poder, no habrá espacio para el reino de Dios. Y la Biblia tiene una profecía muy clara sobre el destino de aquellos que eligen esta trampa en lugar de la salvación. Hemos visto cómo la riqueza se convierte en un ídolo que seduce el corazón y promete un poder que no puede cumplir. Pero para entender el peligro en su forma más pura, debemos ir a la historia de un hombre que a primera vista lo tenía todo. Es la historia del joven rico, un relato que se encuentra en los Evangelios y que nos revela el verdadero misterio de la riqueza. No está en tu cuenta bancaria, sino en lo que adoras con ella. Este joven era un hombre admirable. Era rico, sí, pero también era un líder, una persona de autoridad que se acercó a Jesús con una pregunta sincera: Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este hombre no era un avaro. Había seguido los mandamientos desde su juventud. Había honrado a sus padres, no había matado ni robado. Se había esforzado por ser bueno. Y lo más probable es que la gente lo viera como un modelo a seguir, alguien piadoso y justo. Él creía que había cumplido su parte. Y cuando Jesús le confirmó que había hecho todo lo que debía, el joven debió de sentir un alivio inmenso. Debió pensar que su boleto al cielo estaba asegurado, pero Jesús vio algo más. Vio en su corazón una barrera que él mismo no podía ver, y le hizo la pregunta más difícil de todas. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La reacción del joven fue devastadora. La Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El dinero no era su pecado, pero su apego al dinero era su ídolo. Su riqueza era su verdadera fuente de identidad y seguridad. La posesión de sus bienes era más importante que cualquier otra cosa en su vida, incluso que la vida eterna. Y es aquí donde se revela el gran misterio de la riqueza. No es que tener dinero sea un pecado, sino que tu corazón puede ser poseído por él. Tu riqueza se convierte en la cosa a la que recurres para sentirte seguro, poderoso y completo. Se convierte en la cosa que no puedes soltar, la cosa que no estás dispuesto a sacrificar. Y la orden de Jesús de vender todo no fue un mandamiento universal para todos los cristianos. Fue un diagnóstico. Jesús no le dio un mandamiento para ser pobre. Le dio la única prueba que revelaría la verdadera condición de su corazón. Fue una cirugía espiritual. Una pregunta que puso al descubierto el ídolo en su vida. Si en lugar de dinero, su ídolo hubiera sido el orgullo o la fama, Jesús le habría dicho algo diferente. La riqueza no era el problema en sí mismo, era la idolatría que la riqueza representaba. En nuestro mundo moderno, este mismo principio se aplica a la adoración al éxito, a la fama y al poder. Hoy, el Dios de la riqueza no es solo un montón de oro. Es la búsqueda incesante de la fama en las redes sociales, la acumulación de seguidores, la validación de los demás. Es la ambición por tener el trabajo perfecto, el cuerpo perfecto, la vida perfecta. Todo esto se convierte en una forma de idolatría. La gente construye su identidad alrededor de lo que tiene, de lo que logra, de lo que posee, en lugar de lo que es. Y así como el joven rico se fue triste, muchos hoy se niegan a soltar aquello que adoran. Aparentemente lo tienen todo, pero se sienten incompletos. Se niegan a renunciar al control, a la autosuficiencia, a la idea de que su propio poder es suficiente. No pueden seguir a Jesús porque ya están siguiendo a un Dios, el Dios del yo, el Dios de la fama, el Dios de la riqueza. Pero la Biblia, en su sabiduría, nos da una advertencia dramática sobre el destino de aquellos que se aferran a sus ídolos y son indiferentes a las necesidades de los demás. Es un destino que no puedes comprar ni evitar, un juicio que no toma en cuenta tu cuenta bancaria. La historia de la riqueza no termina con el dolor de un joven que se fue triste. La Biblia, en su sabiduría, nos da una advertencia dramática y directa sobre el destino final de aquellos que se aferran a su ídolo y que ignoran a su prójimo. Es una advertencia que no se puede malinterpretar, una profecía sobre el juicio que no toma en cuenta tu cuenta bancaria. En el libro de Santiago leemos palabras que arden como fuego. El profeta le habla directamente a los ricos que han acumulado sus fortunas a expensas de los demás, diciendo: «Vengan ahora, ricos, lloren a gritos por las calamidades que están a punto de caer sobre ustedes». Pero la advertencia no se detiene ahí. Santiago continúa, describiendo el destino de sus posesiones. Sus riquezas se han podrido y sus vestidos están carcomidos por la polilla.
Su oro y su plata se han oxidado, y ese óxido será testigo contra ustedes, y se comerá la carne de ustedes como el fuego. Esta es una de las profecías más aterradoras sobre el juicio de la riqueza. El oro y la plata que tanto amaron no se convierten en un tesoro, sino en un testigo en su contra. Su propia fortuna se convierte en la evidencia que los condena. Pero el juicio no es solo por la codicia o la acumulación de bienes. Es por la indiferencia, un pecado mucho más sutil y a menudo más letal. La parábola de Jesús del hombre rico y Lázaro nos da la imagen más clara de este juicio. El hombre rico vivía una vida de opulencia, vestido de púrpura y lino fino, festejando a diario con banquetes. A la puerta de su mansión, un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, esperaba las migajas que caían de su mesa. El rico no era un villano en la historia, no le robó a nadie, simplemente no lo vio. Su pecado no fue lo que hizo, sino lo que no hizo. No fue su riqueza, sino su indiferencia hacia el sufrimiento a su puerta. Cuando ambos mueren, la situación se invierte de una forma dramática. Lázaro es llevado al cielo, mientras que el hombre rico es enviado al infierno, atormentado por las llamas. Desde el infierno, el rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para mojar su lengua, pero Abraham le responde con una verdad devastadora: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado». La parábola no dice que el hombre rico fue condenado por su riqueza, sino por su falta de compasión. Su riqueza fue una oportunidad para ayudar, y la ignoró. La Biblia nos enseña que el juicio no será por el dinero que tuvimos, sino por lo que hicimos con él. La riqueza es una responsabilidad divina, no un derecho. Y cuando la usas solo para tu propio placer, ignorando a los que sufren, tu propia abundancia se convierte en una evidencia de tu egoísmo. Este principio es una profecía para nuestro tiempo. Hoy, los multimillonarios invierten en tecnología para alargar sus vidas, se esconden en búnkeres de lujo y construyen colonias en Marte. Se aíslan del mundo que sufre, gastando fortunas que podrían acabar con el hambre en la tierra. Su pecado no es la riqueza, sino la indiferencia a la que su riqueza los ha llevado. La visión de Santiago de que sus riquezas se oxidarán y los consumirán como fuego es una advertencia para una generación que ha hecho de la riqueza un dios y ha convertido la compasión en una debilidad. Pero esta historia de juicio no es el final. Al final del túnel de la advertencia, la Biblia nos da un rayo de esperanza. Una historia que nos muestra que no importa cuán rico o cuán apegado seas a tu dinero, hay un camino para la redención. Es la historia de un hombre que, al igual que los billonarios de hoy, era rico y odiado, pero que encontró la verdadera riqueza en un lugar que nunca imaginó.